Capítulo 44. Llamaron a la puerta del 19 Fakir Bagan Lane. Era Anonar. Paul Lambert ayudó al lisiado a franquear el umbral y le instaló sobre la estera de paja de arroz que le servía de cama. El visitante tenía un aire embarazado. Paul, gran hermano, tengo que pedirte un gran favor, terminó por decir, juntando sus palmas atrofiadas en un gesto de súplica. Soy tu hermano, puedes pedírmelo todo. Pues bien, podrías ir a decirle a Puli que quiero casarme con Mita. ¿Con Mita?, repitió Lambert estupefacto. Pero si es su mujer. Ya lo sé, Paul, gran hermano, por eso quisiera que fueses tú quien se lo pida. A ti te escuchará, a ti todo el mundo te respeta. Puli era un hombrecillo reseco de piel negrísima que tenía unos 50 años. Originario del sur, un día hizo escala en Calcuta y ya no había salido de la ciudad. Seguramente contrajo la lepra en su juventud, en el curso de las largas peregrinaciones de su vida nómada. Era presentador de monos. Una vez convertido en mendigo, frecuentó durante años las escaleras del templo de Cali. Una disputa con el jefe local del racket de los mendigos le obligó a trasladarse a las escaleras de la estación de Jorrá al otro lado del río. Sus habilidades de comediante le proporcionaban apreciables ingresos. No había viajero que se resistiese a la comicidad de su mímica y al horror de sus llagas. Como la enfermedad que sufría no le había mutilado de un modo aparatoso, él mismo se preparaba falsos vendajes que embadurnaba con litros de mercurio cromo. Vivía en uno de los corralillos más miserables de la colonia de leprosos de Anand Nagar, con su esposa Mita, una dulce joven de 27 años y 3 hermosos hijos que tenían de 4 años a 6 meses. Mita, hija de un alfarero refugiado del Pakistán Oriental, había nacido en el slum. A los 16 años, cuando sus padres iban a casarla con un alfarero de su casta, la joven descubrió en su mejilla derecha una manchita blancuzca insensible al tacto. Después de varias semanas de vacilaciones, fue a hacer cola en la consulta del hospital de Jorrá. El veredicto del médico fue inmediato. Se trataba de una mancha de lepra. Para sus padres, Dios había maldecido a la hija. La echaron inmediatamente de la choza familiar. De no hacerlo, era toda la familia la que corría el peligro de ser expulsada por los vecinos. Obligada a mendigar por los alrededores de la estación, Mita fue recogida por un bengalí que la vendió a una casa de citas de Calcuta. Cuando el propietario descubrió que su nueva pupila era leprosa, la molió a palos y la arrojó a un vertedero. Allí la recogieron unos traperos, fue conducida al asilo de la Madre Teresa y allí salvada in extremis. Entonces volvió a mendigar cerca de la estación, donde la conoció el antiguo presentador de monos. La petición de Anonar dejó a Lambert sin habla. Aún ignoraba en qué medida el mundo de los leprosos era un universo aparte con sus propias leyes. La lepra, sobre todo en sus fases más avanzadas, exacerba la sensualidad. Los leprosos fornican y se reproducen como conejos. No hay norma que les frene. Como se saben malditos por Dios y excluidos por el resto de los hombres, no respetan ningún tabú. Son libres. Ningún representante de la ley meterá nunca la nariz en sus asuntos. En Anand Nagar, esos hombres desfigurados, mutilados, degradados, no carecían de mujeres. Sus ganancias de mendigos siempre les permitían comprar alguna. El último recurso de una familia muy pobre que no conseguía casar a alguna de las hijas a causa de su físico poco agraciado o de alguna deformidad era venderla a un leproso. Pero una sola esposa raramente bastaba para los apetitos de un enfermo. La mayoría de las mujeres tenían, pues, varios maridos y recíprocamente. Estos concubinatos se organizaban gracias a un intermediario antes de oficializarse con una fiesta tan costosa como las de las demás bodas. Paul, gran hermano, insistió Anonar con vigor, te aseguro que no te costará convencer a Puli, puedo darle lo que pida. Con estas palabras el leproso hundió sus muñones en el cinturón del taparrabo y sacó un fajo de billetes atados con un cordel. 300 rupias. No me va a decir que no.
¿Lo has consultado con Mita?, preguntó Lambert, para quien esta cuestión era primordial. Anonar pareció sorprenderse. Mita hará lo que su marido le mande, replicó tranquilamente. Desde luego, Lambert se negó a intervenir. Estaba dispuesto a hacer todo lo que pudiera al servicio de sus hermanos, pero no a servir de alcahuete. Anonar se vio obligado a dirigirse directamente a su rival. Después de laboriosas negociaciones, el trato se cerró finalmente por 500 rupias, 200 más de las que contenía el fajo del cinturón del lisiado. Anonar pidió prestada la diferencia, e incluso mucho más para los gastos de la boda, al usurero de la colonia, un gordo punjabí, por cuya cuenta trabajaban varios mendigos. En esta comunidad en la que todos los miembros se sabían impuros y malditos, la religión no intervenía para nada. Jamás un brahmán o un mulá había ido allí a celebrar una ceremonia. Hindúes, musulmanes y cristianos vivían mezclados en una relativa indiferencia por las creencias y los ritos de sus religiones de origen. Sin embargo, había algunos pocos usos que se perpetuaban, como la elección de una fecha propicia para una boda. La colonia poseía incluso su astrólogo, un anciano de barba blanca llamado Hoga, que durante 40 años había dicho la buenaventura en la explanada del Maidán. Su trabajo no siempre era fácil, sobre todo cuando los futuros novios ignoraban, como en el caso de Anonar y de Mita, su fecha de nacimiento. El viejo Hoga se contentó con sugerir un mes que estuviese bajo la influencia benéfica del planeta Venus y un día de la semana que no fuese ni martes, ni sábado, ni domingo, los 3 días nefastos del calendario semanal indio. Un gueto de condenados en plena bacanal. El día elegido, deslumbrado por las luces de los focos, asordado por los berridos de unos altavoces que parecían a punto de enloquecer, Paul Lambert penetró en el barrio de los malditos. Aunque desaprobase interiormente la naturaleza de la alianza que iba a concertarse, no había querido rechazar la invitación de sus amigos. Tan raras eran las personas saludables que ofrecían a aquellos parias el consuelo de su presencia. Unas leprosas envueltas en saris de muselina multicolor esperaban en la puerta al invitado de honor de los novios para adornarle con guirnaldas de claveles y de jazmín, y para poner sobre su frente el tilak de bienvenida, la mancha de polvo escarlata que simboliza el tercer ojo del conocimiento. Paul Lambert iba a necesitar aquel ojo suplementario para captar todos los refinamientos de la insólita fiesta de la cual iba a ser el príncipe. Había cambiado sus zapatillas de deporte y su vieja camisa negra por unas babuchas en forma de góndola y una magnífica curta de algodón blanco bordado, regalos de los futuros esposos a su hermano de miseria. A su alrededor el espectáculo era increíble, con sus camisas nuevas y sus chalecos de colores, con las mejillas bien afeitadas y los vendajes inmaculados. Los leprosos casi habían recuperado una apariencia humana. Su alegría confortaba el corazón. El maestro de ceremonia era el propio Puli, primer esposo de la futura novia. No se sabía de dónde había sacado un frac y una chistera que le hacía parecer un Monsieur Loyal de Magic Circus. «Bienvenido a nuestra casa», gritó con su voz de falsete, apretando a Paul Lambert contra sí con sus muñones. Por su aliento se advertía que ya había hecho algunas visitas a las provisiones de Bangla destinadas a la fiesta. Llevó a su invitado de honor hacia el cuarto del novio. A Lambert le costó trabajo reconocer la inmunda choza. Los leprosos lo habían pintado todo en honor a la boda de Anonar. Guirnaldas de flores colgaban del techo de bambú y la tierra apisonada del suelo relucía como un jardín de Rangoli. Expresión de alegría popular con motivo de fiestas y de grandes solemnidades. Los rangolis son magníficas composiciones geométricas de buen agüero, trazadas con harina de arroz y polvos de colores. Los enfermos más graves se encontraban ahora alojados en casas de diferentes familias. En medio de la choza solo había un charpoy, también decorado con guirnaldas de flores y cubierto por un soberbio patchwork de madrás hecho de docenas de cuadritos abigarrados.
Sentado sobre aquel lecho principesco estaba Nonar, el hombre sin piernas. A su lado había el trono en el cual no tardaría en hacerse llevar hasta el lugar de la ceremonia. Acogió a su testigo de boda con efusiones de cariño. Luego, bruscamente, se puso serio. Paul, gran hermano, ¿no llevas encima ninguna ampollita?, preguntó en voz baja. Precisamente hoy me duele mucho. Debido a su experiencia, Paul Lambert nunca visitaba a los leprosos sin llevar en el bolsillo una dosis de morfina. Sin embargo, aquella noche se preguntó qué efecto podía causar aquel calmante tan enérgico en el comportamiento de su amigo durante la fiesta y sobre todo más tarde, cuando se quedase a solas con la novia. Por precaución solo le inyectó la mitad de una ampolla. Apenas había guardado su jeringuilla cuando media docena de matronas vestidas de largas túnicas multicolores, la cabeza ceñida por una diadema, el cuello y los brazos cubiertos de bisutería, entraron cantando bajans, cánticos religiosos. El atuendo y sus adornos hacían olvidar su mal. Aunque Nonar fuese de origen musulmán, las mujeres iban a cumplir uno de los ritos esenciales de toda boda hindú, el Uluj Nat, la purificación del novio. Se apoderaron del cuerpo del pobre Nonar y lo friccionaron con ayuda de toda clase de ungüentos y pastas amarillas que despedían un fuerte olor de almizcle y de azafrán. La escena hubiese sido de una comicidad irresistible de no ser el objeto de todos aquellos cuidados, un cuerpo semidestruido. Una vez terminadas las unciones, las matronas procedieron al aseo del novio, rociándole agua. Luego se dedicaron a vestirle. A Nonar dejaba hacer como un niño. Empezaron por ponerle la curta, una soberbia camisa de seda verde con botones dorados. Aquel hombre que se arrastraba por el fango sobre una tabla con ruedas, ¿había podido soñar alguna vez que llevaría una prenda semejante? Luego llegó el turno de un holgado pantalón de seda rojo intenso. El leproso sacudió con sus manos atrofiadas las dos perneras vacías y se echó a reír. «Eso te sentaría mejor a ti que a mí», espetó a Lambert.